Muy buenas noches, ahí con el Fronter, muy buenas noches, aquí de este día que es 21 de agosto, espérame, para que yo no me haga bolas, 24 de agosto, perdóname, de este 2026. Gracias que nos acompaña, que haya tenido buen fin de semana. Estamos aquí en el Referente Televisión, como todos los días, de lunes a viernes, de 21 horas a 22:30 horas. Si usted nos hace el favor, estamos ahora de las 18 a las 20 horas en Heraldo Radio. Estamos en el 98.5 de FM, Heraldo Radio, aquí en la Ciudad de México. Estamos en diferentes estaciones en el país. Estamos en nuestro portal. Y además estamos, bueno, pues ya lo sabe, ahí estamos en todas las posibilidades a través de las nuevas tecnologías. Así que ahí vamos a estar ya, desde hoy estuvimos ya entre 18 y 20 horas, a diferencia que estábamos entre 20 y 21 horas. Cambiamos el horario 2 horas antes y ahora estamos de 6 a 8, pues en la hora del centro. Bueno, le agradezco que nos acompañe en nombre de todas y todos que permiten que andemos por aquí. Canal 8 de Televisión Abierta, Ciudad de México, en el Total Play, Canal 8. 151 de Easy, 606 Star TV, red social X, @heraldo_televisión, red social X, @heraldo de México. Fue un fin de semana con muchos movimientos de toda índole. Hay evidentemente cosas que todavía están en curso, no sabemos qué vaya a pasar. Lo único cierto está en que hace algún tiempo, poco, se decía que el señor Rocha Moya no tenía ninguna investigación, que no pasaba nada, que él estaba libre, la presidenta decía pruebas, pero de la noche a la mañana todo cambió y también cambió en la cargada, que eso es bastante lamentable, ¿eh? Los de Morena, la cargada, decían que Super Rocha Moya no está solo, ahora hasta niegan que hayan dicho eso, ya están los videos. No, hombre, ya, pues de hablar, ¿no? Algunos diputados, senadores, ¿cómo es posible? Un prohombre, él es un hombre íntegro, que no sé qué. Yo no digo si eso o no, pero no cambien de la... O sea, pues, si es así, creo que deben de tener quizás un poquito de más cuidado para expresarse sobre una situación que evidentemente, pues algo la detonó. Eso que de la noche a la mañana dijera regreso a la gobernatura. De eso hablaremos al rato, si le parece. Pero por lo pronto le cuento, oiga, híjole, Acapulco tan bello que es, tan padre que es, pero no deja de pasar por problemas propios también, se lo debo de decir, de su ubicación geográfica, ¿no? Fuerte tormenta sorprendió esta tarde a Acapulco, Guerrero, dejando inundaciones en las principales vialidades, vehículos arrastrados y lamentablemente una mujer falleció. La víctima, otra vez se nos fue por ahí, la víctima perdió la vida en una situación en donde, digamos, pues todo en medio de la lluvia y todas las cosas que estaban sucediendo, ¿no? Pero todo parece indicar que recibió una descarga eléctrica presuntamente por un cable caído que quedó cubierto por agua. Las afectaciones se concentraron en la costera Miguel Alemán, en la Cuauhtémoc, Ruiz Cortines y el Boulevard Vicente Guerrero. El agua alcanzó niveles importantes, mientras 3 vehículos fueron arrastrados materialmente. 9 quedaron varados y 3 palmeras cayeron sobre la costera. La acumulación de basura en las alcantarillas agravó aún más los encharcamientos. Ante estas condiciones meteorológicas, resulta que pues, se han tomado toda una serie de decisiones que tienen que ver con aplicar el plan de N3, decisiones que tienen que ver con pedirle a la gente que tenga el mayor de los cuidados respecto a lo que está sucediendo y sobre todo, pues todavía no empiezan las clases, pero lo que sí podemos decir es que la policía y en general, pues todo lo que tiene que ver con las fuerzas del orden es realizar recorridos preventivos, auxiliar a la población, liberar vialidades. Protección Civil mantiene vigilancia ante una zona de baja presión. Esto es frente a Oaxaca, Guerrero y Michoacán. 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico. Está realmente el clima, pues es propio de la época, acuérdense, agosto, septiembre, incluso en octubre es cuando más difíciles se ponen las cosas. Las inundaciones vuelven a exhibir una cuenta pendiente que es en Acapulco. ¿Recuerda usted? Otis, John, temblores, el gobierno destina recursos
para reconstruir una infraestructura que, según Conagua, data de los años 70 y es vulnerable ante fenómenos climatológicos. Esto que estamos diciendo se ha repetido en innumerables ocasiones. Con el Otis se repitió aún más. Los daños y pérdidas que dejó Otis en Acapulco por 88 mil millones de pesos equivalen al presupuesto del Senapred durante 1000 años, de acuerdo con Enrique Guevara Ortiz. Él es el director del organismo. En 2026 se destinaron 1.900 millones de pesos para continuar la reconstrucción, incluidos 1.500 millones de pesos de Conagua para prevención de inundaciones. La pregunta es, pues es constante, ¿no? Es una, digamos, es una pregunta recurrente, todo el tiempo está ahí, ¿no? ¿Cuánto se ha avanzado realmente para que Acapulco no vuelva a inundarse? Bueno, entendiendo que vive Acapulco en una zona sísmica, vive Acapulco en una zona de huracanes, de lluvias en ciertas épocas del año, pues de todo eso que todos conocemos del bellísimo Acapulco. Y además pues se está acabando la gallina de los huevos de oro, ¿eh? Bueno, hablando de estos temas, le cuento que el fenómeno de El Niño vuelve a encender las alertas climáticas. La Oficina de Meteorología Británica advierte que este fenómeno podría convertirse en uno de los más intensos del último siglo, con un calentamiento del Pacífico que superaría, y aquí viene pues todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Superaría los 3 grados Celsius. Sus efectos podrían traducirse en más tormentas en algunas regiones y sequías en otras. En México el escenario también es preocupante. ¿Por qué? Proyecciones de la UNAM están apuntando a que en 2027 podrían convertirse en el año más cálido jamás registrado, con olas de calor más largas e intensas y una reducción de las lluvias. En el mundo del calor extremo, los incendios forestales y las sequías serán cada vez más frecuentes, de acuerdo con investigadores. Con el paso de las décadas estamos viendo cambios significativos y no esperamos ver que estas temperaturas regresen a valores previos. La Organización Mundial de la Salud advierte que las olas de calor ya son un riesgo recurrente para la salud y pide a los países prepararse. Europa, por ejemplo, vive un verano marcado por temperaturas récord que han llegado a los 50 grados en algunas regiones. Este fenómeno, según autoridades, le ha costado la vida a más de 30,000 personas. Forma parte de un patrón, lo podemos atribuir al calentamiento global de la atmósfera por emisiones de los seres humanos, básicamente por gases de efecto invernadero. Es la razón o la raíz de lo que se está observando en el hemisferio norte en este verano. Este verano ha dejado incendios forestales de gran magnitud en España, Francia y Portugal y otras zonas de Europa. Alemania, Suiza y el Reino Unido enfrentan olas de calor y sequías cada vez más severas. En Gales, por ejemplo, las autoridades declararon el estado de sequía tras registrar el mes de julio más seco en casi 200 años. Japón, China y Corea han registrado temperaturas por arriba de los 41 grados. México también experimenta una intensificación de las olas de calor por calentamiento global. De acuerdo con los especialistas en cambio climático, no hay marcha atrás y es necesario asumir que los efectos de esta transformación serán inevitables, al tiempo que será necesario transformar de manera profunda las actividades económicas. Antonio Anistro, Heraldo Media Group. Ahora sí que, como bien dice el dicho, ¿no? Sobre advertencia no hay engaño. A ver, ¿qué es lo que le queremos decir? Que no hay manera de poder evitar muchas de las cosas que puede enfrentar, pues, el país en su conjunto, el mundo, ¿no? Primero, y el país en su conjunto. Y esto que tiene que ver con las lluvias de esta tarde. Recuerde usted también que la semana pasada tuvimos 2 o 3 días con chubascos verdaderamente intensos. Insisto, hay elementos que los agudizan, pero son propios de la época. Entonces, aquí lo que tendremos que hacer es pensar cuáles son nuestras infraestructuras. Y si a estas alturas no hemos resuelto el problema de la infraestructura de Acapulco después de tantos años, desde los 70, pues yo sí creo que aquí, entre la desidia, entre la corrupción, en fin, ¿no? Porque desidia y la no atención es una forma de corrupción. Entonces, pues hagámoslo por Acapulco. Hagámoslo por el más de 1 millón de habitantes que tiene Acapulco, hagámoslo porque significa Acapulco como el centro turístico de mar más importante de nuestro país.
y hagámoslo pues porque también pues hay que echar para adelante un puerto que que tiene un historial maravilloso, ¿no? Con todas las muchas cosas que sabemos que también pasan por ahí, ¿no? Así que bueno, ahí vienen las elecciones en Guerrero y ¿cómo ve que todos prometerán algo, ¿no? No, conmigo Acapulco, no saben, con Acapulco ahora sí, en mi gobierno vamos a poder todo esto que se dice. Bueno, ahí estamos con este tema, importante, importante, lo insisto por las razones que he dicho, porque en Acapulco el 98% de la ocupación hotelera o el 100% está a tope en diciembre, en Año Nuevo, porque viene ahora el grito y mucha gente se va para allá, en fin, ¿no? Por muchas cosas diferentes que tienen que ver con la vacación y hasta con fines de semana debido a la cercanía que ahora tiene debido a la carretera. Bueno, Acapulco. Lo que pasa en Acapulco se queda en Acapulco. Bueno, fuera el rochismo, así es como gritan los ciudadanos. Ciudadanos, empresarios, representantes de sectores políticos se concentraron en la explanada del Palacio de Gobierno de Sinaloa. Resulta que todo ello bajo el lema manifestación por la dignidad de los sinaloenses. ¿Qué es lo que buscan? Exigir primero que Rocha Moya no regrese a la gubernatura de Sinaloa y que tampoco algún integrante de su grupo político asume el control del Poder Ejecutivo Estatal. Le voy a decir, dan ganas, ¿no?, de que sí fuera, pero Rocha Moya concentró todo en su alrededor. Entonces, ¿quién puede gobernar? Pues alguien de Morena, que es de Rocha Moya. De los 10, 12 candidatos que se mencionan, 2 no son de él, pero el resto son de él. Y no sabemos exactamente cómo actúen a la hora de que esté de por medio precisamente una decisión de esta naturaleza. Y ya sabe aquello, las lealtades y todas estas cosas que pasan. Bueno, el futuro de Rocha y de Sinaloa, ¿cuál es? El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad la segunda licencia indefinida de Rubén Rocha Moya a su cargo como gobernador. O sea, ojo, segunda licencia, no está renunciando al cargo, segunda licencia. Y ahí va, el gobierno decía, pruebas, queremos Rocha Moya, lo que nos importa es que no tiene la fiscalía nada. Él mismo decía, la fiscalía me dijo que no tengo nada, y ¡pum!, de repente sí. Bueno, está en medio de una indagatoria, dijo la presidenta, en medio de una investigación, para ser preciso. Bueno, todo esto luego de que regresó por más de 34 horas, así, a la licencia, al Palacio de ahí de Gobierno, a la gobernatura. Todavía hoy no hay hora ni fecha para definir a su sustituto y también hay dudas sobre esto que es un estatus legal de su fuero. ¿Lo mantiene, no lo mantiene? Inmediatamente que renuncia o que pide licencia lo pierde, porque el fuero es el cargo. Entonces, quien llegue al cargo tendrá el fuero. Pero ahorita, en sentido estricto, no hay nadie ahí, ¿no? No hay nadie ahí. ¿O estará él? ¿Usted qué cree? Pero no hay nadie. Y si no hay nadie, pues, ¿cómo se maneja, no? Bueno, Estados Unidos, Canadá, guerra comercial. Esto, pues como usted bien lo sabe, nos toca de rebote. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentará los aranceles a una serie de productos del sector automotor de Canadá a partir del 2027. Recordemos que ambos países fracasaron el viernes en sus negociaciones para lograr un acuerdo que evitase la imposición de nuevos aranceles de 50% de parte de la administración Trump. Este es un asunto que nos pega en serio, es un asunto muy delicado. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pianito, estamos yendo a un TEMEC light y estamos yendo a relaciones bilaterales en donde se definirá todo. Es probable. Yo creo que estamos en vías de que el TEMEC pueda entrar definitivamente en otra etapa. Bueno, ya ha surgido el movimiento Doña Carlota. Le voy a decir por qué. El llamado movimiento Doña Carlota toma como símbolo el caso ocurrido en Chalco, ¿recuerda? Allá en el Estado de México, en abril de 2025. Carlota N. había ido varias veces a pedirle a los que vivían en su casa que se fueran porque era su propiedad y ya se habían apoderado de ella. Lo hizo, fue a la autoridad no le hizo caso y entonces de repente estando ahí
llegó y disparó contra personas relacionadas con la ocupación de una vivienda de su familia. El movimiento es encabezado por Arturo Santana. ¿Quién es Arturo? Es su hijo y es abogado de Carlota. Y busca agrupar personas que aseguran haber sido víctimas de despojo. Exactamente de qué se trata, suena rudo, ¿no? Pero no vaya a ser que se trate también de sacarlos así a la manera de doña Carlota. Yo espero que tenga otras dimensiones y la autoridad esté más a las vivas en este tema. Bueno, piden investigar a Grecia Quirós. Yesenia Méndez Rodríguez, quien fuera secretaria particular de Carlos Manso, fíjese, pidió investigar la relación cercana que mantenían Grecia Quirós y Samuel N., el hombre que presuntamente filtraba información del presidente municipal de Uruapan al cártel Jalisco Nueva Generación. Como usted se da cuenta, ahora está empezando a sentir Grecia, pues ahora sí que todos los ataques, más allá de que no la quieren de candidata, más allá de que ahora es parte del Movimiento Ciudadano, más allá de que el hermano Juan de Carlos Manso, llamado Juan Manso, pues dice que era su pareja, hasta lo dice como medio despectivamente el asunto, como que hay cosas ahí que están empezando a surgir entre ellos en un municipio que no ha dejado de ser inseguro, que es el municipio de Uruapan. Hoy hubo una reunión en la tarde entre Grecia Quirós y Omar García Harfuch. Habrá que ver luego que nos cuenten de qué se trató la reunión. Bueno, pues aquí andamos. ¿Con qué? Con que si algo piden los ciudadanos, esos que no contaron el fin de semana para nada. ¿Usted cree que la presidenta Morena, los gobernadores de Morena, el señor Rubén Rocha, ¿usted cree que pensaron en los ciudadanos? Porque si fuera así, hubieran tomado medidas más drásticas desde hace tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere la gente en Sinaloa? Se fue a manifestar a Palacio de Gobierno. Fuera el rochismo. Vamos a hablar de eso. Bueno, también vamos a hablar del futuro de Rubén Rocha y de Sinaloa, en términos de puede regresar al rato y hacer el colmo, ¿no? Yo ahí sí lo dudo. Bueno, no sé, pasa cada cosa ahí con Morena que bueno. Estados Unidos y Canadá, una guerra comercial que ya es lo que todo el mundo plantea. Nos toca de refilón sin la menor duda. Movimiento Doña Carlota le hacía referencia a lo que hizo Doña Carlota para tratar de sacar a quienes vivían en casa de un familiar y que les habían pedido en innumerables ocasiones que salieran. Y lo que le decía ahora, ¿no? Piden investigar a Grecia Quirós. Bueno, aquí andamos. Gracias que nos acompaña, que haya sido bueno el fin de semana, bueno el lunes. Vamos a la pausa. Vamos a hablar sobre las manifestaciones afuera del Palacio de Gobierno de Sinaloa en contra del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, que duró 34 horas su regreso. Ahora quién sabe dónde ande, porque evidentemente quedó expuesto. La gran pregunta es, ¿por qué se le ocurrió regresar? ¿En qué estaba pensando? O sea, o quién se lo pidió. ¿No? Y cuando dicen quién se lo pidió, pues hay muchas especulaciones. Pero ¿quién se lo pidió? La única persona que se lo pudo haber pedido, sí se lo pidió, es el de Palenque. La única. No veo quién más. Bueno, vamos a la pausa. Bueno, Palenque o quién sabe, ¿no? A lo mejor allá adentro también se lo pidió los grupos. Bueno, vamos a la pausa ahora sí. Ya estamos de vuelta. Gracias que nos acompaña. Muy buenas noches. No tuve ningún conocimiento previo de que él quisiera regresar a ejercer sus funciones en el estado de Sinaloa. La verdad no me parecía pertinente, por decirlo menos. ¿Qué diría yo? Pues sencillamente que sea una persona con la capacidad, la honestidad, el profesionalismo y la entrega al pueblo de Sinaloa que se requiere. Eso es mi única posición, como pudiera ser la posición de cualquier mexicana o mexicano o cualquier sinaloense. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió al Congreso Local de Sinaloa que elija a una persona interina con capacidad, honestidad, profesionalismo y entrega al pueblo sinaloense para ocupar el cargo de gobernador interino del estado. No lo decidieron hoy y lo iban a decidir hoy. Algo pasó porque claramente algunos integrantes del Congreso, ¿sabe qué dijeron? Estamos esperando que nos digan en Morena qué hacer, tal cual. Esto todo luego de que Rubén Rocha Moya pidiera licencia para separarse de su cargo
a tan solo 34 horas de haber regresado. De igual manera, Sheinbaum Pardo, la presidenta, ya dio por terminado, en algún sentido, bueno, no, sí, el gobierno de Rocha Moya, pues asegura que quien llegue deberá terminar lo que queda del gobierno actual, así que no hay camino de regreso, o se presume, ¿no? Quien tome posesión como gobernador, gobernadora, será en octubre del 2027, con las elecciones del año que entra, que tenemos las elecciones intermedias. Mientras que en la explanada de Palacio de Gobierno del Estado de Sinaloa, ciudadanos, empresarios, representantes de sectores políticos se manifestaron para que Rubén Rocha Moya no regrese a la gobernatura del Estado, al igual que ningún integrante de su grupo político. A ver, en pocas palabras, quieren que se vaya el rochismo. La exigencia de la llamada manifestación por la dignidad de los sinaloenses es clara. Quien llegue a la gubernatura tenga una trayectoria que genere confianza, credibilidad, certidumbre, sin cuestionamientos sobre su desempeño público. Y las cosas, pues la pregunta es quiénes son los rochistas, ¿no? Y también diría que hay algunos que buscarían contender el próximo año por la gubernatura, entonces ni siquiera se quieren asomar, ¿no? Pero a ver, ¿quiénes son los rochistas? Bueno, entre ellos y ellas, de los que están en la lista o de los que se presume, destacan Omar López Campos, secretario estatal de Bienestar y senador suplente del también investigado Enrique Insunza. Usted dirá, ¿ese es candidato? Estrella Palacios Domínguez, actual presidenta municipal de Mazatlán. El diputado local con licencia Rodolfo Valenzuela. El senador Enrique Insunza, quien ya suma 118 días ausente de sus labores por las investigaciones en su contra. Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, buscaba llegar a la gubernatura, pero con sus actuales investigaciones en su contra, pues ya no hay manera de ni que se asome, tal cual, ni que se asome. Bueno, también hay otra cosa, le debo decir. Hoy fue detenido un exfuncionario del deporte del gobierno de Sinaloa, allá en Salt Lake, con todo y droga en un hotel que lo fueron poco a poco cercando y resulta que pues vendía la droga. Vaya usted a saber de dónde la traía. O sea, vaya usted a saber cuál es el grupo que está detrás de ello, ¿no? Él estaba solo en su cuarto del hotel, fueron a comprar la droga y ahí mismo lo agarraron. Eso fue el 12 de agosto, por cierto. Bueno, hemos platicado en varias ocasiones con el chef Miguel Taniyama, chef, empresario restaurantero, que no sé si en este momento Miguel ya encuentra un poco de respiro o más bien pues no sabemos ni qué pensar respecto a lo que pueda pasar. Miguel, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, y siempre agradecido por tu tiempo, por tus micrófonos, para lo que nos pasa al pueblo sinaloense. ¿Qué piensan de lo que pasó este fin de semana? Qué desfiguros, ¿no? Qué desfiguros de parte del gobierno morenista y del grupo rochista. Es increíble la desfachatez con que quiso dar albazo en la política sinaloense. La verdad es que es vergonzoso la cara que damos políticamente los sinaloenses. Son unas rémoras que se aferran al poder, que se aferran a ese testaferro de tenernos con el yugo en el cuello. Es muy lamentable, Javier. ¿Por dónde podrían ir las cosas? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Porque esto no va a cambiar por poner a uno u otro, ¿no? Así el asunto, ¿te acuerdas lo que decía Rocha, no? Oiga, ¿cuándo va a llegar la paz a Sinaloa? Pues cuando se dejen de pelear. Mira, es increíble lo que sucede porque lo que exigimos hoy es fuera el rochismo. Fuera el rochismo significa no solamente que Rocha ya deje por fin de manera definitiva la gobernatura, sino que se vaya todo su gabinete por inepto e inútil. No han sabido llevar ni acordar. Necesitamos política de altura acá en Sinaloa. Necesitamos empezar a reconstruir entre todos esa gobernanza que nos hace falta absolutamente a toda la entidad. Con ellos no se puede. ¿Sabes por qué están batallando? ¿Sabes por qué están alargando la pelota en el Congreso? Porque no tienen personas que puedan venir a ofrecernos eso. No tienen una decencia, no tienen una moral, ni tienen una capacidad intelectual y política para sentarse a los ciudadanos y darnos la cara, ojo a ojo, frente a frente. ¿Qué piensan de todo lo que hizo la presidenta y todo lo que está pasando con el gobierno federal? Pues la presidenta hoy los instruyó a que quedara resuelto ese tema hoy, cosa que no han podido hacer por lo que te repito.
no tienen figuras ni cuadros que puedan ellos venir y ofrecer y empezar a resolver siquiera con todos los sectores las reuniones y poder hacer y trabajar todo lo que los sinaloenses demandamos y queremos para prosperar. Oye, Miguel, ¿qué supones que pudo haber llevado al gobernador con licencia a querer regresar? ¿Qué supones, Hay un tema de piensa mal y acertarás. A ver. Creo que lo que movió todas estas piezas a final del día es el gran patrono de los morenistas de una ala que ahora se ve que está resquebrajada, que es Andrés Manuel López Obrador. Rocha es un hombre cercanísimo a Andrés Manuel y es un hombre que para tomar ese acuerdo lo tuvo que haber tomado directamente de él. Creo que fue una intentona de ver cómo estaba la situación política en el país de parte de ellos. ¿Qué tanto tenía sostenido o qué tanto la presidenta Sheinbaum había avanzado para liberarse del yugo a Andrés Manuel López Obrador? Oye, y la otra, ¿qué piensan los ciudadanos, ¿Cómo ven las cosas? Híjole, los ciudadanos a veces es un tema de tantas perversidades. Hemos visto tantas situaciones en Sinaloa, Javier, que como te digo, a veces ya no sabemos ni qué pensar. La maldad ha cabalgado todos estos años por Sinaloa y han hecho acuerdos, han hecho contubernios, han hecho pactos con quien no deberían de haberlos hecho. Son situaciones tan complejas para nosotros los sinaloenses que son muchas cosas las que tenemos que volver a curar. Curar una sociedad, cuidar un tinglado económico, cuidar la seguridad y volver a cuidar y apapachar a la agricultura. Son tantos sectores tan dañados, son tantos sectores donde metieron la mano políticos corruptos y crimen organizado, que créeme, va a ser una actividad titánica para los sinaloenses de bien. Sigue prevaleciendo el dominio de los cárteles, ¿no? De Mayitos y Chapitos. Lo digo en función también de algo, ¿no? Hay también la especulación de que los propios cárteles, los Chapitos, le hayan dicho regresa, ¿no? Hay especulaciones de diferentes tamaños y créeme, no se descarta absolutamente ninguna, Javier. Claro. Porque esta política es casi una política ficción, casi una política inverosímil, pero que se vive, que tiene una realidad y un epicentro en Sinaloa. Y créeme que para nada lo deseamos los ciudadanos en Sinaloa. Sinaloa cada vez batalla más en el tema económico. La seguridad, prácticamente somos un estado militarizado y no vemos para cuándo volver a restablecer toda esta tragedia que hemos vivido en los últimos 2 años. Oye, ¿por qué supones que tardaron tanto en mirar hacia Sinaloa desde el gobierno federal? Lo digo, siempre ha sido esta historia, ¿no, Miguel? Siempre se sabe, cárteles, etcétera. Pero esta particularmente con Rocha, ¿cómo la alargaron? ¡Qué bárbaro! Y si no fuera por Estados Unidos, ahí seguiría tan campante como si nada. Totalmente, porque vamos siendo sinceros, Javier. Sinaloa les representaba carretadas y carretadas de dólares. Eso es la verdad. El pacto con los gobiernos ha sido histórico y les significaba carretadas de dinero que preferían hacerse de la vista gorda a todos. Siempre era, al final del día, ellos arreglarán sus asuntos. Hoy en día, los asuntos en Sinaloa tienen un ala del narcotráfico, pero también tienen un ala política destruida. Y esa ala política y esa ala del narcotráfico ha destruido a todas las instituciones, a todas las cámaras, a toda la organización de la decencia y el trabajo honrado de miles y miles de sinaloenses. Creo que esa mistura que se hay ahorita en los problemas está acabando prácticamente con todas. Están pagando buenos por pecadores y esa parte es la que duele y adolece a los sinaloenses. ¿Cómo estuvo fuiste a la manifestación ahí en Palacio de Gobierno? Sí, empezamos la convocatoria Fast Track desde el mismo viernes que Rocha regresó. Fue una convocatoria pero muy cuantosa en redes. Amaneció el día lluvioso y hubo una medianía de asistencia. Pero esa medianía bastó para poner el grito donde tenía que ser escuchado y bastó para poner en la mesa la perfil de los candidatos que debes de tener o debemos de tener para que lleguen a la gobernanza, para construir esa gobernanza tan anhelada como nosotros como sociedad. Y creo que esa disposición que pusimos y ese juicio político que firmamos miles de sinaloenses que ya está en el Congreso para el gobernador Rocha tenga una certeza y tenga un rumbo que se defienda y que sea firme. Ellos no tienen un perfil para que nos gobiernen y no lo tienen porque si lo tuvieran ya lo hubieran puesto, si lo tuvieran ya hubieran acordado con la presidenta. Los mismos 13 candidatos que andan recorriendo el estado de Morena pertenecen al equipo rochista y ninguno
Ninguno de ellos, créeme, Javier, tiene la calidad moral y uno de los requisitos más importantes que se ocupa, que no tengan nexos con el crimen. Ninguno de ellos lo cumple, porque todos ellos llegaron a las elecciones del 21 y del 24 acompañados de los gobernadores Rocha. Oye, oye. Hay quien seguramente, ¿no? Hay quien puede ser gobernadora o gobernador interino que no pertenezca a este grupo, ¿no? Pues deben de buscar y deben de sacar algo. La exigencia de nosotros como ciudadanos son un perfil con el que podemos construir todos, inclusive ellos, ¿eh? Inclusive ellos. Claro que tienen que hacer un lado su soberbia, su mezquinidad y su egocentrismo. El tema tiene que hablar Sinaloa por delante, Sinaloa primero. Si no, prácticamente volveremos a caer estos meses en las garras de un gobierno que no quiere entender, ni escuchar, ni trabajar para los sinaloenses. Miguel, te mando un gran saludo y estaremos en comunicación constante. Gracias por tu tiempo, Miguel. Muchas gracias, Javier, y siempre, siempre agradecido contigo, con todos ahí, porque siempre están atentos a lo que nos sucede. Dios los bendiga y aquí estamos. Bendiciones. Buenas noches, que descanses. Gracias, Miguel. Gracias. Bueno, eso es visto desde un restaurantero, ¿no? Que imagínense cómo se vive en Culiacán, imagínense tener un restaurante. O sea, no es solamente pues, la inseguridad, ¿no? Pues es extorsión, derecho de piso, ¿no? Y además que de repente a lo mejor hasta llegan los inspectores del gobierno, ¿no? Oye, pues hay que ver, acá, espérate, pues esto no está bien, mira, la silla está, no está en el lugar exacto, está un poquito hecha a la derecha, así que pues yo te tengo que cobrar una multa por ello. No, bueno. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar para hablar sobre el nuevo fuero que pidió Rocha Moya a 34 horas de haber regresado al cargo. A ver, yo insisto, vamos ahorita a platicarlo, ¿no? Con los especialistas. El cargo da el fuero, no la persona. Entonces, el cargo de gobernador, ahí tiene usted el fuero. Ya usted es gobernador, ya no es el gobernador. Oiga, es que soy con licencia, es que solicité, me vale. Usted ya no es. Quien está ahora como gobernador, gobernadora, es quien tiene el fuero. Vamos a ver si es así y por dónde puede ir. Pues yo diría, desde la perspectiva legal, los caminos que podrá seguir este asunto, que evidentemente está en curso y no ha terminado, pero ni tantito. Con la ida de Rocha Moya no termina el asunto. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó los resultados de su estrategia en entrevista para Heraldo Televisión. Explicó que el objetivo del plan es disminuir la violencia y desintegrar a los cárteles. Además, subrayó la baja del 51% de homicidios diarios en el país. Argumentó que presenta las cifras no para decir que el problema está resuelto, sino para resaltar la prioridad al bienestar poblacional mediante el despliegue de operativos. No quiere decir que presentamos estas cifras para celebrar o para decir que ya está resuelto el problema, pero sí es importante que pasar de 86 homicidios a 42 pues es un logro importante que es en beneficio de nuestro país, que los ciudadanos tienen que conocer. Falta muchísimo por hacer, pero hoy hay 44 homicidios menos. Esto quiere decir que son 44 familias que pierden menos a un familiar. Y esto pues, se tiene que conocer. Estados Unidos reconoció la labor de México por la detención de 20 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó los operativos donde capturaron a los responsables en acciones simultáneas. Además, Omar García Harfuch precisó que se aseguraron armas, drogas, vehículos y dinero en efectivo. Daniel Padilla, Heraldo Media Group. Bueno, el caso de Rubén Rocha Moya provocó, ya se habrá dado cuenta usted, todo tipo de reacciones entre legisladores de oposición que pidieron la desaparición de poderes en Sinaloa. La diputada panista, Kenia López Rabadán, adelantó que si insiste en retomar la gubernatura, deberán tomar una decisión porque pondría en riesgo a todo el país. Jorge Romero, el presidente del PAN, llamó a realizarle un juicio político para quitarle el fuero. Es parte de las muchas cosas que se dijeron, para que se dé una idea. La desaparición de poderes en un Estado es un proceso legal y político, en el que se declara que los titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial dejaron de ejercer sus funciones y entre los supuestos para proceder a esta decisión
está la violación a principios del régimen federal, el abandono del cargo sin causa de fuerza mayor, la imposibilidad física, ahí lo tiene, el abandono entonces, a ver, violar el régimen federal, abandono del cargo, imposibilidad de titulares para realizar sus funciones y la adopción de formas de gobierno ajenas a las que establece la Constitución. Ese es el asunto. Bueno, Jorge Álvarez Maínez, él es el presidente nacional de Movimiento Ciudadano, se unió a los reclamos y pidió quitarle el fuero a Rubén Rocha Moya. Solo de esta manera podrá enfrentar la investigación por presuntos vínculos delictivos con la protección constitucional. Extendió la solicitud para el senador de Morena, Enrique Insunza, y el presidente municipal de Culiacán, con licencia, Juan de Dios Gámez. A ellos también los acusó Estados Unidos, les recuerdo que están en la lista de los 10, por relacionarse con actividades del cártel de Sinaloa. Bueno, hoy lunes, también les recuerdo que entró ya la discusión de la cual hicimos ahorita referencia con Miguel Taniyama, allá hasta Culiacán. Hoy lunes entró, ya empezaron las manifestaciones, se fueron al Palacio de Gobierno a manifestarse. Fue un día muy raro en términos del clima para Culiacán, porque fíjese que amaneció lloviendo, entonces mucha gente pues ya no quiso ir, vaya usted a saber, pero ahí está ya la manifestación. Hablemos pues del posible desafuero, que yo creo que como tal ya no existe, pero bueno, hablemos del posible desafuero de Rubén Rocha Moya y estamos con Javier Martín Reyes, integrante, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Querido tocayo, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado? Buenas noches. ¿Qué tal, tocayo? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, oye, qué desfiguros el fin de semana, ¿no? Hicieron de la Constitución de Sinaloa verdaderamente, pues, casi que se rieron de ella, ¿no? Yo creo que sería cómico si no fuera trágico esto, ¿no? Sí. Creo que estamos en un caso, Javier, donde simple y sencillamente el oficialismo no se pone de acuerdo sobre cuál es su posición respecto a Rubén Rocha. Porque si ellos genuinamente creyeran que Rocha es inocente, que todo esto es un intervencionismo de Estados Unidos, que está siendo indebidamente acusado, pues no deberían de tener ningún inconveniente con el que el señor Rocha regrese, asuma sus funciones y gobierne, porque él tiene un mandato popular que le dieron las urnas de manera limpia, ¿no? Según esta narrativa. Entonces, lo que vemos es que por un lado no están dispuestos a hacerse cargo de las consecuencias de mantener la inocencia de Rocha, lo quieren tener ahí guardado, escondido, fuera del reflector público, lo cual refleja evidentemente que saben que hay muy fuertes indicios de que Rocha muy posiblemente está involucrado, ¿no?, en la comisión de delitos, ¿no? Yo creo que hay que decirlo con toda claridad, no lo sabemos en este momento a ciencia cierta, eso tiene que pasar por procesos penales, pero yo te diría, tocayo, si hacemos el recuento de esta historia, pues vamos a ver que las acusaciones relacionadas con irregularidades en el proceso donde fue electo Rocha en el año 2021 se mencionaron en ese mismo momento, ¿no? Está documentado y hay denuncias de que diferentes operadores, representantes de partidos políticos de oposición fueron levantados y no pudieron estar presentes en las urnas. En ese momento hubo un señalamiento por parte del posible involucramiento del crimen organizado, se presentaron impugnaciones ante el Tribunal Electoral de Sinaloa en ese momento, y después, ¿no?, cuando uno ve, tocayo, la acusación que hace la Fiscalía de los Estados Unidos, ¿no?, en esa solicitud de aprehensión, lo que vemos es una historia que, si fuera cierta, pues es realmente de terror, porque lo que se dice básicamente es que el cártel de Sinaloa fue quien estuvo detrás de la elección que permitió que Rocha se volviera gobernador, que le dieron todo tipo de apoyo, que hubo intimidación hacia sus opositores para que Rocha pudiera llegar, y que luego, a cambio, el gobierno y los funcionarios del gobierno de Rocha le dieron protección al cártel de Sinaloa y que recibían cantidades de dinero adicionales incluso por este tipo de protección. Esa es la historia que está narrada en la acusación de la Fiscalía. Se señala a 10 personas, ¿no? Y aquí en México, tocayo, tú te recordarás que mientras la presidenta decía
pues que se presenten las pruebas y que se presenten las pruebas y que se presenten las pruebas cuando todavía estaban más dispuestos a defender la inocencia de Rocha, pues lo que sucedió es que las pruebas se fueron a presentar a Estados Unidos, ¿no? Y hoy quien fuera el secretario de Finanzas y Administración de Rocha y quien fuera el secretario de Seguridad, pues ya se fueron a entregar a los Estados Unidos, ¿no? No es una cosa menor que el señor encargado de los dineros y el señor encargado de los policías del gobierno de Rocha ahora estén en Estados Unidos. Seguramente le estarán proporcionando información a las autoridades estadounidenses. Entonces, en ese contexto, pues también se entiende por qué Morena no se siente muy cómodo con que Rocha regrese a la gobernatura, pero al mismo tiempo, Tocayo, yo lo que te diría es que lo más grave es que aquí estamos en una historia donde parece que el oficialismo le está apostando al olvido y a la impunidad, porque de nueva cuenta, pues por un lado la fiscalía dice que no tiene elementos, no hay como tal una acusación formal todavía para Rocha, mucho menos una solicitud de vinculación a proceso. Por el otro lado, también la presidenta ha cerrado las puertas de los mecanismos internacionales. Hubo, lo platicamos en su momento, una solicitud del gobierno de Estados Unidos para detener provisionalmente a Rocha y a los otros 9, eventualmente para una solicitud de extradición. El gobierno mexicano se negó a realizar esto. Y en esta larga historia han pasado cosas tan graves, pues como el hecho, por ejemplo, de que Melesio Cuen, una figura importantísima en la política de Sinaloa, que fue uno de los aliados de Rocha en su triunfo en 2021, apareció muerto al día siguiente en el que, de acuerdo con la narrativa de El Mayo Zambada, ¿no? Citaron a Rocha, más bien citaron a Zambada, le dijeron que iba a una reunión con el gobernador y con Melesio Cuen. Es en esta reunión, según el dicho del Mayo, cuando lo secuestran y se lo llevan a Estados Unidos. El otro convocado, que era Melesio Cuen, aparece muerto ese mismo día. Al día siguiente, la Fiscalía General del Estado, con una titular que había impulsado el propio Rocha, sale con un cuento de que había sido un intento de asesinato en una gasolinera. Eso se termina desmintiendo por la Fiscalía General de la República con el paso del tiempo. Y hoy es el día, Tocayo, donde pues, prácticamente no tenemos detenidos, ¿no? No, o sea, digamos, el gobernador Rocha está libre todavía. Buena parte de los funcionarios de su gobierno siguen libres. La que era la titular de la Fiscalía General del Estado y que montó, ¿no? esta burda escenificación, ¿no? Sobre el supuesto intento de robo en la gasolinera, también sigue libre. El gobierno mexicano dice que no van a hacer detenciones provisionales, ¿no? El único aparato de justicia que parece que medio está procesando esto es el estadounidense, y tan es así que hay personas que se prefieren ir a entregar a los estadounidenses a cambio de cierto tipo de beneficios de manera presumible. Entonces, lo que tenemos aquí en México, más allá pues, de esta locura del gobernador que regresa, que parece que no le pide permiso a nadie, y luego lo critica, luego se vuelve a bajar, pues es una historia de impunidad. Yo creo que esa es la palabra que describe todo lo que estamos viviendo. Sí. Y claro, una posición muy cómoda para Rocha, ¿no? Porque vuelve a pedir la licencia. Uno diría que bueno, pues es que ya no tiene fuero y ahora sí lo pueden investigar, pero pues no hay una fiscalía que lo quiera investigar. Y al mismo tiempo, Rocha tiene a su disposición ese botón que es volver a mandar una carta para decir que regresa a la gobernatura, y en el momento que vuelva a hacer eso, recupera el fuero, ¿no? Entonces, en esas andamos, Tocayo. Es claro que no recupera el fuero, que no tiene fuero como gobernador con licencia. Es claro, ¿verdad? Que el cargo es el que da el fuero, te pregunto, Javier. Sí, eso es indiscutible, ¿no? O sea, digamos, en este momento Rocha no tiene fuero porque tiene licencia y no está en funciones, y el fuero protege a la función y no a la persona. Pero también hay que decirlo, Tocayo. En el momento que quiera regresar otra vez, vuelve a mandar una carta y recupera el fuero, ¿no? Entonces, claro que está en una posición relativamente cómoda. Pues, ¿por qué? Porque ante eventualmente cualquier amenaza, pues puede volver al cargo, y por lo menos de aquí a que termine su periodo, ¿no? El próximo año, pues ahí va a tener una inmunidad procesal que lo que hace es impedir que se le pueda investigar y procesar en México por la comisión de delitos,
y también complica muchísimo el tema eventualmente de una extradición, ¿no? Aunque la Constitución explícitamente no dice que el fuero también te blinda de una extradición, yo sí creo que hay buenas razones para pensar que gobernadores de cualquier tipo, de cualquier color, ¿no? Haya fuertes indicios o no haya fuertes indicios, no es una buena idea que las autoridades federales puedan llegar y detener a cualquier gobernador del oficialismo y de la oposición y luego mandarlo a Estados Unidos en un proceso de extradición. Entonces, creo que también ahí hay un blindaje que tiene Rocha eventualmente frente a una posible solicitud de extradición, ¿no? Oye, la desaparición de poderes no la quieren por ningún motivo, se ve, ni la presidenta y obviamente Morena, ¿no? Sí, y además, y yo te diría, yo concuerdo plenamente con las voces que dicen pues que Rocha debería de renunciar para ahora sí ya no tener fuero y sí poder estar en posibilidad de ser tanto investigado aquí como extraditado, como aquellas voces que dicen, hombre, pues ya abramos el proceso de desafuero formal, ¿no? Sí, sí. Eso creo que sería muchísimo más sano, pues ¿por qué? Porque eso implicaría que tendría que haber una investigación seria por parte de la Fiscalía de la República, tendría que haber habría que haber una acusación ya bastante más armada. Eso es lo que creo que mereceríamos en México frente a un personaje como este. El tema de la desaparición de poderes, Tocayo, diría, es bastante más discutible, ¿no? Digamos, la idea de la separación de poderes es un poco más como declarativa que constitutiva, o sea, es decir, creo que es una figura que se utiliza para cuando de plano en los hechos y de facto no hay gobierno. Yo tengo la impresión de que en Sinaloa sí hay gobierno, lo que pasa es que hay un gobierno que parece, tiene muy fuertes indicios o es altamente probable que sea un narcogobierno, digamos, ya desde un punto de vista estructural. De nueva cuenta, hay que ser cuidadosos porque las acusaciones del gobierno de Estados Unidos son eso, nada más una acusación, no son hechos probados en definitiva, pero sí, digamos, el nivel de penetración del narcotráfico en la política sinaloense es una cosa preocupante. Entonces yo diría, más que el problema no es que no existe un gobierno, al contrario, el problema es que existe un gobierno donde tenemos enormes indicios de que tiene unos niveles de colusión con el narcotráfico que son realmente de espanto. Entonces, sí creo que la manera jurídica de procesarlo no es tanto la desaparición de poderes como sí las otras vías que legítimamente existen y se podrían utilizar y se deberían de utilizar, ¿no? Bueno, oye, pero qué desfiguros, Javier, ¿no? O sea, me voy, regreso me quedo 34 horas, regreso, la presidenta no le informan, Morena hace 5 días decía que no estaba solo, lo defendía capa y espada, y ahora ve nomás, ¿no? Qué cosa. No, digo, no se ponen de acuerdo, ¿no? Sí, o sea, claro. Si creen que es inocente, que defiendan que regresa al cargo. Sí. Si creen que es posiblemente culpable, que lo detengan provisionalmente para la extradición y sobre todo que lo investiguen. Entonces, lo que pasa es que Morena se tiene que poner de acuerdo, no puede llegar y decir es que Rocha es inocente para entonces decir que es intervencionismo, pero al mismo tiempo decir no sabemos si es culpable para que entonces no regrese al gobierno, ¿no? Eso me parece que es un papelón brutal por parte de Rocha y del oficialismo, y también a mí lo que me parece es que es un error de cálculo brutal por parte de Rocha. O sea, creo que en el momento que él anuncia el regreso al gobierno, lo que muchos pensamos es que él ya había hecho un cálculo elemental, ¿no? Sobre qué le convenía, qué pesaba más, qué valoraba más, la inmunidad procesal que le daba regresar al cargo, ¿no? Al costo de romper eventualmente con la presidenta y con Morena, o mantener ese respaldo, tanto de Morena como de la presidenta, sin tener esa inmunidad procesal. Bueno, creo que el cálculo político de Rocha fue tan malo que se quedó con ninguno de los dos, Sí, ¿no? claro, Porque por claro. un lado demostró que está dispuesto a irse por la libre, ¿no? Y no acordar ni con la presidenta, ni con Morena, ni con sus aliados, ese paso que dio, déjame ponerlo así, por la libre, y al mismo tiempo, pues ahorita de momento se queda sin el fuero, aunque de nueva cuenta con esa posición muy cómoda, donde en cualquier momento, como decíamos, regresa y lo recupera, ¿no? Uy, uy, uy. Bueno, gracias como siempre, Javier, por tu tiempo. Que tengas muy buena noche y buena semana. Igual, Tocayo, que estés Gracias. muy bien, un abrazo fuerte. Hasta luego, igualmente para ti.
Bueno, vámonos con que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles del 50% a vehículos y acero provenientes de Canadá a partir de 2027, el año que entra, en enero. Esto en una nueva escalada comercial entre ambas naciones. Trump señala que Canadá lleva años estafando a su país, por lo que impuso esta medida hacia el sector automotriz, excluyendo que si se fabrican en Estados Unidos estos aranceles, no aplicarán. El mandatario estadounidense insistió en que en Ottawa ha impuesto aranceles altos que han hecho imposible la vida a agricultores estadounidenses, ocasionando pérdidas por 60,000 millones de dólares. Las amenazas surgieron después de no llegar a un acuerdo en sus negociaciones. Pero le quiero decir que Canadá no se queda cruzado de brazos. Dice, pues si esas vamos, a esas vamos y haremos nuestra parte. La presidenta de México descartó que el rompimiento de las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá afecten a México. Yo diría que es casi inevitable que afecten a México, pero bueno, la mandataria se mostró optimista en alcanzar un acuerdo comercial con Washington. Los pactos buscarán que México se beneficie y también su país vecino. Pues reiteró que cada nación analiza la situación desde su propia perspectiva y de sus intereses, que esto es algo muy importante, pero inevitablemente nos pega, inevitablemente, ahorita hablaremos de ello. Marcelo Ebrard, quien es el secretario de Economía, llegó a Estados Unidos para retomar las negociaciones comerciales. Esta visita tiene como objetivo que no haya nuevos aranceles en productos mexicanos y reducir los gravámenes existentes en el acero, aluminio y vehículos, cuestión que se ve muy difícil, la verdad. Como lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, está en la espera de alcanzar un acuerdo en estas conversaciones. Esto por el 50% de aranceles, le reitero, sobre el acero, aluminio y derivados, así como el 25% a los vehículos. El gobierno federal buscará una mejora en las condiciones actuales de los productos. Sigamos la conversación para hablar de esto que ya se le conoce como una guerra arancelaria entre Estados Unidos y Canadá. Saludamos con mucho gusto a Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía de México. Ildefonso, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Hola Javier, qué gusto saludarte. Pues aquí con estas noticias de fin de semana que mezclaron temas políticos y temas comerciales. A todo lo que dan, mi querido Ildefonso, a todo lo que dan. No puedes negar ni como funcionario, ¿te imaginaste que podía pasarle algo así al país? Sin duda, pero mira, la verdad es que tienes mucha razón al decir que hay implicaciones desde el punto de vista del rompimiento del diálogo entre Estados Unidos y Canadá o el rompimiento de este intento de negociación. Claro que nos afecta porque inmediatamente puso mucha presión porque Donald Trump quiere mandar el mensaje que con México sí pudo y con Canadá no pudo y mostrar alguna medalla en ese sentido. Ya hay muchas críticas de cómo es posible que entre en una guerra comercial con su vecino y aliado más importante en las últimas décadas. Entonces sí vamos a estar sujetos a mucha presión esta semana para que México acepte las condiciones que se le quisieron imponer a Canadá. Se cruza, Ildefonso, cosas que pasaron el fin de semana con las negociaciones del TEMEC, ¿o no se cruzan? Mira, la verdad es que están estas cosas de alguna manera por carriles, cada una avanzando. Se van a juntar a la hora que Donald Trump esté dispuesto a llegar a una negociación definitiva y tenga una interacción directa con la presidenta de México. En ese momento va a juntar la agenda migratoria, que por cierto pues, se ha reducido prácticamente a cero la migración, la agenda de crimen organizado de fentanilo y la agenda comercial. Pero hasta hoy realmente cada uno está corriendo por una vía paralela, cada quien tiene su responsabilidad y sus interlocutores claramente definidos, pero en algún momento, sin duda, se van a cruzar y ya sabemos cómo es Donald Trump, le gusta utilizar sus márgenes de presión en todas las áreas posibles. Así se lo hizo Andrés Manuel López Obrador en el 19, cuando le dijo, si no me para la migración centroamericana, que Andrés Manuel había alentado mucho, le dijo, te voy a poner aranceles crecientes del 5 al 30. Y Andrés inmediatamente mandó 25,000 guardias nacionales a la frontera con Guatemala. Sí. Entonces ya sabemos que en su momento, cuando lleguen a su escritorio estos temas, él va a hacer una posición de presión con lo que sea necesario de cruce de agendas y de cruce temático. Ildefonso Guajardo,
estaremos en el preámbulo o pues sí, ahora sí que en el preámbulo de la desaparición del TEMEC como lo hemos concebido a lo largo de todos estos años. Mira, yo te diría que sin duda el instrumento está muy dañado por las decisiones de Trump, a pesar de que él fue quien lo negoció con nosotros en su momento, lo cerramos en el 2018. Ya después Andrés negoció unos adendums a lo que negociamos, que fue el tratado integral. Pero sin duda enfrentamos una nueva época donde la visión globalizadora extrema ha cambiado en el mundo, con Donald Trump o sin Donald Trump. La pandemia nos enseñó que ahora no hay que solo buscar la eficiencia, sino la resiliencia y los temas de seguridad nacional a través de integrar las cadenas de valor con países aliados. Entonces, sin duda hay una transformación del mundo que va a impactar la forma como se diseñan los tratados de integración, los tratados de libre comercio. Y en particular Canadá, de entrada, ¿sí? no era la panacea. Canadá lo estaba considerando. Imagínate, le ofrecieron, y es lo que nos van a ofrecer a nosotros, móviles, que es lo que tiene con Corea, con Japón y con la Unión Europea. Ajá. Pero a nosotros nos exige que solo para autos que cumplan con la regla de origen, mientras que eso no lo exige ni a Japón. Cuando llegaron Lutnick y Navarro, que es un halcón obsesivo contra los temas chinos, criticaron lo que había negociado el negociador oficial, que es Jamieson Greer, y le introdujeron 3 temas que hicieron tronar a Carney. Primero, que no le iban a bajar los aranceles del 25% a los camiones, que es heavy trucks, que le llaman, que son las 350 y las 250, que son como camionetas grandes. Uh-huh. Segundo, que en temas de streaming no podía proteger ni subsidiar la protección del idioma francés, que es un tema, tú sabes, políticamente muy sensible ahora que los quebecuas están tratando de independizarse. Y tercero, imponerle cómo debería de él tratar a países que tenga tratado de libre comercio con él. O sea, de alguna manera impedirle que ejecute sus compromisos internacionales de acuerdo a lo que le dicten los norteamericanos. Eso es imposible. Entonces, esos 3 elementos, analizando el posicionamiento político del primer ministro, pues eran insalvables. Claro. O sea, quien puso eso en la mesa lo puso para reventar, obviamente. ¿Tú crees que esté dicha la última palabra con Canadá o habrá negociaciones? Porque Canadá no ha bajado los brazos. Ya conoces a Taco, sí. Trump always chicks out, ¿no? Sí. O sea, siempre se raja. A ver, la primera señal, que no es la palabra definitiva, ¿por qué no puso los aranceles inmediatos, empezando el 1 de noviembre? Sí. Pues porque dejó un margen para una ventana de negociación. Ya lo conocemos. O sea, ya sabemos cómo se las gasta. ¿Cuántas veces ha ganado la guerra con Irán y cuántas veces se va a abrir el estrecho de Hormuz, ¿no? O de Hormuz. Pues es evidente que este hombre pues está comprando tiempo y alargando los procesos para poder dejarse un espacio de negociación. Oye, a ver, la otra es, ¿está México haciendo sus deberes, sus tareas, o estamos muy sometidos o bajando mucho la guardia? Mira, desafortunadamente tenemos demasiados frentes abiertos. Sí. Puede haber una tentación de aceptarle a los norteamericanos cosas que no deberíamos de aceptar. Yo sé que el 25% está haciendo mucho daño, pero aceptar un 15% que no es también para marcas como BM, que no cumplen la regla de origen, como Toyota, como Toyota, Mazda, Toyota sí la cumple, es BM, Audi, Mazda, estaríamos dándole la espalda a inversiones que se comprometieron con generación de empleo de manera muy importante. Claro. Y no hay cual no lo ofrezcan si hoy, mandando un BM desde Alemania o desde Japón, se le cobra el 15%, ¿por qué se debe cobrar un 25%? Además es ilógico. ¿Cuánto crees que gasta un trabajador de Mazda en Japón en productos norteamericanos? Menos de 1/10 parte de lo que un trabajador mexicano gasta en productos de Estados Unidos. Inclusive por interés de Estados Unidos, el Mazda debería de ir desde México, porque los mexicanos tenemos una propensión a consumir bienes americanos mucho más alta que el resto del mundo. Por eso somos sus primeros clientes a nivel internacional. Híjole. ¿Qué nos espera? ¿Qué supones? Así, ¿qué perspectiva más que pronóstico? ¿Qué perspectiva ves de las cosas, y de Alfonso, para cerrar?
Mira, yo te diría que probablemente vayan a encontrar un acuerdo transitorio para bajarle a los aranceles. Ojalá se logre estos temas que son inaceptables, que se logren tumbar, que eventualmente tengamos las pláticas para un relanzamiento del acuerdo, que creo que Trump lo va a tener secuestrado, sin duda, hasta casi al final de su administración. Pero sí entiendo que hay que ayudar a las industrias que están afectadas, pero ojalá sea una verdadera ayuda y no un acuerdo que finalmente no nos resuelva los problemas que enfrentamos. Te mando un gran saludo, Alfonso. Gracias por tu tiempo. Que tengas buena noche. Gracias, Javier. Qué gusto saludarte. El gusto mío. Hasta luego. Gracias, Alfonso. Bueno, vamos a una pausa y vamos a regresar sobre esto que ha surgido, que es el movimiento Doña Carlota. Recordará usted la mujer que, pues casi que a balazos, sacó a los que estaban en casa de un familiar desde hace años y que la policía ni siquiera tomó en consideración, y las autoridades. Y también se asegura que desde la casa donde estaban las personas que habían despojado a doña Carlota y su familia, pues también estaban armados. Es un asunto ahí rudo, pero la clave está en doña Carlota, un movimiento para combatir el despojo. Bueno, vamos a la pausa y vamos a regresar con ella. Con los indicadores financieros presentados por Value, la tasa de interés interbancaria a 28 días bajó 0.04 puntos para ubicarse en 6.75%, mientras que los CETES a 28 días bajaron 0.25 puntos y se ubicaron en 6.15%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se situó en los 65.770 puntos, con una subida de 0.06%. El FTSE Viva alcanzó los 1.327 puntos, con un incremento de 0.13%. En el ámbito internacional, el Dow Jones se ubicó en 53.417 unidades, con un aumento de 0.26%. El Nasdaq bajó 0.76% para alcanzar 25.980 unidades, y en Brasil Bovespa aumentó 0.51% a 171.906 puntos. En el tipo de cambio, el dólar al menudeo se mantuvo sin cambios para cotizar en 17.35 pesos. Al mayoreo aumentó 0.24% a 16.96 pesos, mientras que el dólar fix subió 0.37% a 16.96 pesos. El euro subió 0.05% y se vendió en 19.78 pesos, y la libra esterlina aumentó 0.09% para ubicarse en los 23.13 pesos. En el mercado accionario mexicano tuvimos algunas alzas destacadas. Nemac subió 11.11%, Minera Frisco avanzó 6.64% y Grupo Aeroméxico 5.17%, pero también hay caídas importantes. Protec 1 cayó 4.35%, Grupo Posadas 4.26% y Vitro 4.25%. Estos fueron los indicadores financieros más importantes del día presentados por Value. El movimiento Doña Carlota busca visibilizar y combatir los despojos de inmuebles en el Valle de México, retomando como símbolo el caso de Carlota N. Carlota enfrenta un proceso por disparar contra dos hombres relacionados con la invasión de una vivienda de sus familiares en Chalco, Estado de México. De hecho, este movimiento está encabezado por Arturo Santana. Arturo es hijo y abogado de Carlota, quien pretende agrupar a personas víctimas de despojo e impulsar cambios legales para agilizar la recuperación de propiedades. Tan solo la Ciudad de México y el Estado de México acumulan el 29.3% de los 17.912 casos de despojo registrados a nivel nacional durante el primer trimestre de este año. Según datos del Secretariado Ejecutivo, todo ello, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bueno, para atender los casos de despojo en la capital, hoy arrancó, por cierto, en el Zócalo, la Defensoría Social Ponciano Arriaga, un programa que reúne a 100 especialistas en derecho civil, familiar, penal, ejidal, constitucional, condominal y laboral, para asesorar a la ciudadanía de forma gratuita. Del tema hace rato hablamos con Erendria Cruz Villegas, consejera jurídica de la Ciudad de México.
y que ahora pues esta Defensoría Social de Ponciano Arriaga ofrece sus servicios todos los lunes. Javier, gracias por ayudarnos a difundirlo. Todos los lunes a partir de las 4 de la tarde y hasta las 7 de la noche aquí en el Zócalo capitalino para atender a las personas que vienen a que sean atendidas, asesoradas, acompañadas. Y están las Fiscalías Generales de la República, está la de la Ciudad de México, estamos diversas instituciones para dar servicio junto con el Tribunal Superior de Justicia, y si hay alguna anomalía con algún juzgador, también está el Tribunal de Disciplina Local y Federal para atender cuestiones de ese orden, así como los notarios y diversas secretarías de Estado de aquí que la jefa de gobierno ha dispuesto para poder atender temas condominales, temas de orden penal, por cierto, o diversos temas que la gente necesite ese tipo de atención. Oye, según encuestas respecto al problema que tenemos en los problemas de violencia o los problemas que se dirimen en los tribunales, un porcentaje realmente alto tiene que ver con problemas entre los vecinos. Así es, Javier. Fíjate que algo muy importante tiene que ver con estos mecanismos de convivencia pacífica que a veces se nos olvidan, y a veces por áreas comunes, por situaciones de que tiran basura a tu vecino, que no me deja pasar el vecino que estaciona el carro. Pues estamos. Y bueno, ahí, Javier, decir que está por eso el área de justicia cívica y de mediación, porque justamente ahí atendemos y mediamos todo este tipo de conflictos que pueden ser pues resolubles con un diálogo adecuado. Bueno, saludamos al licenciado Arturo Santana Alfaro, abogado e hijo de doña Carlota. Arturo, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches. Un saludo para ti, para todo tu auditorio y a las órdenes como siempre. Gracias. Te pregunto primero, ¿cómo ve el caso de doña Carlota? Vamos bien, Javier. El día 1 de septiembre tenemos la continuación de la audiencia intermedia. Tenemos toda la confianza de que nuestras pruebas, nuestros elementos probatorios entregados van a ser tomados en consideración. Hace algunos días se vinculó a proceso a estas mismas personas, los despojadores de la vivienda de mi hermana Mariana, también por el delito de robo a casa habitación, que de suyo es un delito más grave todavía que el despojo, Javier. Entonces, poco a poco se van esclareciendo las cosas y tengo la fe y la confianza de que pronto mi familia va a gozar de su plena libertad, porque estamos alegando la legítima defensa y la estamos acreditando poco a poco. A ver, te pregunto, Arturo, ¿qué es esto del movimiento Doña Carlota? ¿Qué fue lo que pasó o qué es lo que anda sucediendo? ¿Cómo fue organizado? ¿En qué andan? Mira, Javier, fíjate que se dio de manera natural. En cada audiencia que se celebra en el proceso de mi madre y de mis hermanos, llegan a las afueras de los juzgados penales de Chalco muchísimas personas exponiendo sus casos de despojo en todo el Estado de México e incluso aquí en la Ciudad de México. De ahí pues que un grupo de abogados que nos están apoyando de manera gratuita, amigos y familiares, etcétera, nos hemos abocado a ayudar a estas personas con este grave problema de despojo que se está dando sobre todo en el Estado de México y en la Ciudad de México. Y de ahí se vino conformando este movimiento social, este movimiento de Doña Carlota, con la finalidad precisamente de ayudar a todas estas personas que padecen de este mismo problema a recuperar y a que se les restituyan lo más inmediatamente posible de sus inmuebles invadidos. Ahora, la pregunta aquí es, después de lo que ustedes han vivido, me imagino que mucha gente se les habrá acercado, ¿no? Muchísima gente, Javier. Yo recibo al día entre 70 y 110 llamadas telefónicas de gentes no solamente de la Ciudad de México y del Estado de México, de Querétaro, de San Luis Potosí, del Estado de Hidalgo, del Estado de Morelos, de Coahuila, incluso, etcétera. Es un problema que se ha visibilizado, es un problema grande, Javier. Oye, la gran pregunta aquí es, la autoridad sigue siendo omisa. Me llamó mucho la atención que en una ocasión desde la Fiscalía de la Ciudad de México dijeron no podemos actuar porque no los agarramos en flagrancia. Pues eso se convierte siempre en un problema. Pues no los vas a agarrar con las manos en la masa, ya se metieron. Claro,
Claro, yo creo que es un error estar enfocando el problema a que si se encuentran en flagrancia o no. Yo creo que en cuanto el prójimo acredite la propiedad y en algunos casos la posesión, deben de intervenir de manera inmediata, dejando de lado esos argumentos leguleyos, porque lo único que ocasionan es el retraso en la restitución de los bienes inmuebles, Javier. Yo creo que el Estado de México en ese sentido lleva la delantera, han entendido bien el problema y por ello al día de hoy llevan más de 2,000 entre casas, terrenos. Ahí se nos congeló, estamos con Arturo Santana, él es abogado e hijo de doña Carlota, sí, se mantiene, ahí estamos. Ahí se congeló. Estabas hablando de lo que se está haciendo en el Estado de México, Arturo. Así es, te decía que en el Estado de México llevan la delantera en estos programas de restitución de los bienes inmuebles recuperados y que creo que el modelo puede ser adoptado por las demás entidades federativas, Javier. Oye, para cerrar, ¿qué se inscriben o cómo funciona esto del movimiento? ¿O cómo se hace, cómo se instrumenta? Pues, ¿qué ha pasado? Van con sus carpetas, con sus documentos, con los abogados que tenemos, se presentan, acreditan primeramente que son los legítimos propietarios y propietarias, los orientamos de primera mano qué es lo que tienen que hacer, de primera mano tienen que levantar una denuncia forzosamente y después acreditar la propiedad para que puedan ser restituidos posteriormente sus bienes, Javier. Esto es de manera general porque en algunos casos no se trata exclusivamente de invasiones o despojos, sino de temas incluso de carácter familiar, herencias que quedaron al alba y no se llevaron a cabo, etcétera, etcétera. Juicios intestamentarios incluso también relacionados con estos temas. Oye, Arturo, lo que sí es claro es que muchos de estos problemas acaban siendo familiares, ¿no? Más allá de que también esté una mafia que por ahí se asoma, ¿no? Increíblemente sí, hemos detectado varios problemas de esa naturaleza, sin dejar de lado la participación de estas organizaciones de la delincuencia que tienen muy bien estudiadas a las víctimas en la comisión de estos delitos, Javier. ¿Avalados por los gobiernos? En muchos de los casos sí, hay instituciones que tienen empleados que están evidentemente metidos en este problema de los despojos. Por eso yo saludo lo que están haciendo diversas entidades, entre ellas la Ciudad de México, en donde, por ejemplo, la Ciudad de México, con la instalación de este gabinete de seguridad para prevenir y sancionar el delito de despojo, llegan un poquito tarde porque el asunto se había anunciado desde el año pasado, pero tenemos confianza de que ya se dieron cuenta que el problema es grave, que repito, es un cáncer que se les puede convertir en metástasis si no es atendido de manera adecuada desde ya. Arturo, te mando un saludo, gracias por tu tiempo, que tengas buena noche. Igualmente, Javier, gracias a ti y a todo tu auditorio. Buenas noches. Buenas noches, Arturo. Vámonos a la redacción del periódico El Heraldo de México con Samuel Ocampo, coordinador de la multiplataforma de El Heraldo de México. Querido Sam, ¿qué hay para mañana en el periódico, mañana martes? ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Ya estamos listos para la edición de este martes. Y pues bueno, Omar García Harfuch, en la edición de este martes te presentamos la entrevista que tuvo con nuestra compañera Maca Carriedo, quien preguntó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana acerca de los resultados de diversos operativos que han tenido. Él señaló que 6 de los 10 más buscados por el FBI, el Buró Federal de Investigaciones, fueron detenidos en México por autoridades locales. En esta charla, Harfuch retomó algunos resultados que dio a conocer en Argentina durante la Conferencia Internacional para el Control de las Drogas, la IDEC, como la reducción de los homicidios dolosos en un 51% en promedio diario, pasando de 86 casos a 42. Resaltó
que fueron aseguradas casi 90 toneladas de cocaína en alta mar por parte de la Secretaría de Marina en menos de 2 años, y estos y otros datos podrán leerlos mañana en la edición de este martes, Javier. Y por otra parte, arrancaron las consultas sobre el uso de celular, esto en el marco de la realización de los consejos técnicos escolares de la Secretaría de Educación Pública. El secretario Mario Delgado anunció que se consultará a las y los maestros sobre el uso de estos celulares en las aulas. Durante la conferencia mañanera dijo que también contestarán un cuestionario sobre un diagnóstico sobre la evaluación de la unidad del sistema para carrera de las maestras y los maestros, la UCICAM. Por otro lado, recordemos, Javier, que esta es la última semana de vacaciones, ya el próximo lunes pues ya volvemos a una realidad. Y Javier, ya en miras de las elecciones, este martes publicamos nuestro tercer suplemento de Ruta 2027 con las principales tendencias de quiénes pueden ser los precandidatos rumbo a las elecciones para renovar 17 gubernaturas el próximo año. ¿Quién lleva ventaja? ¿Quiénes van creciendo? ¿Quiénes van a la baja? Esto y más es en un trabajo elaborado por Heraldo Media Group y Question Mark. Y Javier, mañana es martes de Cúpula y está dedicado a Juan Gabriel, 10 años después, a 10 años de su muerte. ¿Cuál canción te gusta a ti, Juan, de Juan Gabriel? Yo creo, a mí varias, te confieso. ¿Cómo cuál? Pero pues mira, la de Qué Necesidad se convirtió en como en un caballito de batalla para todo, ¿eh? Así ¿no? es. Oye, pues, en este suplemento llevamos a Enrique Patrón de Rueda, director de la orquesta. El maestro Patrón. Así es, director de orquesta de sus conciertos en el Palacio de Bellas Artes. Pues recuerda cómo fueron los ensayos, el trabajo con la Orquesta Sinfónica Nacional y la dificultad de montar un espectáculo que marcó la historia de la música popular en México. También revisamos lo que ha ocurrido con su legado durante esta década, los discos póstumos, el documental de Netflix, sus millones de reproducciones del uso de Hasta que te conocí durante el Mundial y la proyección del concierto de 1990 en el Zócalo, con el cual se llenó. Y también escriben especialistas, además de la música que compuso, la influencia y su manera de vestir, moverse y ocupar el escenario. Javier, toda esta información y más, pues mañana en Cúpula. Está padrísimo eso, ¿eh? Ya 10 años se cumplen. Sí. No, una maravilla. Así es. Sam, que descanses, que tengas buena noche. Que tengas buena noche, Javier. Bueno, ya nos vamos. Les recuerdo que estamos ahora a las 18 horas en hora del centro en Heraldo Radio, el referente, de 18 a 20 horas. Estamos también aquí a las 21 horas a través de Heraldo Televisión, Heraldo Media Group, aquí en el referente de la noche. Tenga buena semana, pásela bien, descánsele, hasta mañana.